Estamos ya en el penúltimo programa de Diálogos Feministas, este proyecto que el Partido de la Revolución Democrática hace para ti como un espacio de diálogo, de consenso, de disenso, porque no, es también sano de repente estar en contra, no coincidir, de ahí también salen muy buenas ideas a la hora de resolver temas como el que nos trae aquí el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la violencia de género y los derechos económicos. Para ello te voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Me da muchísimo gusto saludar nuevamente a Alejandra López Martínez. Ella es maestra en Economía Política, docente e investigadora. Actualmente es integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres. Maestra Alejandra, qué gusto volver a saludarle. ¿Cómo está? Muy bien, Gaby, el gusto es mío de volver a estar con ustedes. Siempre diálogos muy constructivos. Así es, me da muchísimo gusto recibirla y de verdad le agradezco el tiempo que nos va a dedicar el día de hoy, así como también le agradezco mucho su participación a Débora Romero Vázquez, licenciada en Ciencias de la Educación, integrante de la Coordinación Nacional de la Organización Nacional de Mujeres del PRD. Débora, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Gaby, muy bien, muchas gracias. Saludo a todas y a todos. Me da muchísimo gusto saludar a nuestras compañeras que nos van a estar diciendo, compartiendo estos análisis y sus conocimientos sobre nuestro tema del día de hoy, la violencia de género y los derechos económicos. Yo estoy segura que este tema, ahorita que lo comiences a escuchar, te va a atrapar porque ¿quién no? ¿Quién no padece de pronto esa violencia económica? ¿Quién no batalla con el dinero? ¿Quién no batalla con situaciones que tienen que ver con la economía? Estoy segura que lamentablemente muchas de nosotras. Así que no te muevas, comparte el programa y en cuanto tengas dudas, por favor, haznosla saber, escríbenos en privado, escríbenos ahí en los comentarios del video, como quieras, pero participa. Pues, ¿qué les parece si comenzamos con este programa? Y yo le pediría, maestra Alejandra, si nos pudiera decir, antes de comentar cómo impactan los diversos tipos de violencia de género, los derechos económicos, primero describimos justamente estos derechos. ¿Por qué se consideran derechos humanos los derechos económicos de las mujeres? ¿En qué consisten? Pues los derechos humanos, bueno, los derechos económicos nos dan la pauta para cómo poder sustentar la vida. Entonces, por eso son derechos humanos. Tener el derecho de trabajar en cualquier medio lícito nos está dando a nosotros esta forma de vida, ¿no? De ganarnos la vida siempre y cuando estemos dentro de los límites legales, ¿no? Darle a las mujeres el derecho de trabajar por cuenta propia, de no depender de alguien más, es lo que nos está dando la libertad económica que es muy necesaria para tener también el ejercicio de otros derechos. Sobre todo porque la violencia que se ejerce contra las mujeres que dependen de otra persona es mucho más alta. Si no tienes los recursos para poder vivir sola, para poder sustentarte, para poder comprar la comida, la vestimenta, y que además estos empleos te alcancen para ello, entonces no puedes poder buscar esta autonomía, no puedes buscar esta libertad porque tienes siempre que depender de alguien más. Y entonces, históricamente los empleos han sido muy vinculados a esta dependencia de las mujeres con los hombres hasta, o sea, muy recientemente, haciendo que las parejas muchas veces ejerzan violencia sobre las mujeres y exparejas también, haciendo que dependan de ellos. Y eso también se liga con trabajos mucho más precarios, que son sobre todo los que tienen las mujeres, trabajos en la informalidad, sin derechos sin seguridad social, por ejemplo, sin derechos laborales, o que de plano son trabajos muy, muy precarizados. Siempre son los trabajos más precarizados los que toman las mujeres. Entonces, tener, esta, tener este derecho de poder trabajar en cualquier medio lícito para las mujeres es fundamental en su libertad económica, en su libertad política y en el ejercicio de todos sus derechos.
Muchas gracias, maestra Alejandra. Y bueno, si partiéramos, Débora, más bien si partimos de que los derechos económicos pues son derechos humanos, como bien nos lo ha explicado la maestra Alejandra, entonces estamos hablando de que estos pues son universales, que son interdependientes, indivisibles, progresivos, principios que pues están plasmados y reconoce nuestra Constitución política, ¿no? Yo quisiera que nos platicaras brevemente sobre estos principios de los derechos humanos, ¿en qué consisten? Claro que sí, Gaby. Voy a intentar ser lo más precisa porque, bueno, estos principios merecen un análisis y un estudio que se ha venido haciendo durante muchos años, precisamente para darle una correcta interpretación. Pero bueno, a grandes rasgos, el principio de universalidad, perdón, tiene que ver precisamente son los derechos humanos son para todas las personas. No tiene que ver un estatus económico, no tiene que ver el tema de una profesión, no tiene que ver incluso con formas de vivir o de pensar, es decir, los derechos humanos no dependen de esas circunstancias, son derechos humanos y son universales para todas las personas. Esto está muy relacionado con el tema de la igualdad y no discriminación, precisamente por lo que les acabo de comentar. En el principio de interdependencia y en el principio de indivisibilidad, bueno, estos están ligados, todos los derechos están ligados entre sí y no pueden dividirse. Cuando hablamos que consisten en cada uno de ellos, bueno, se encuentran ligados unos a otros de tal manera que el reconocimiento de unos nos lleva al ejercicio y al reconocimiento de otros más. Y bien, el principio de progresividad, pues es la obligatoriedad que tiene el Estado para precisamente tener un desarrollo constructivo de estos derechos humanos que no permitan ningún tipo de regresión en la consolidación de los mismos. Gracias, Débora. Creo que fue justo como nos lo anunciaste, una explicación concreta, pero bastante entendible y digerible. Creo que nos da un buen contexto de estos principios. Y dado esto, quisiera preguntarle, maestra Alejandra, ¿cómo afectan a los derechos económicos? Pues ahora vamos con otros que no son principios, pero que sí son características, la desigualdad, la precarización laboral y la discriminación. ¿Cómo afectan a estos derechos económicos? Para hablar de esto, me gustaría tomar como ejemplo lo que pasó en la pandemia. En la pandemia se cerraron muchísimos negocios, hubo mucha limitación en la parte económica para poder ejercer tu trabajo, pues porque no había libertad para moverse, no, o sea, teníamos que cuidarnos, estábamos con jornadas de sana distancia y demás. Y muchas empresas, muchos negocios cerraron y muchas otras limitaron estos empleos. O sea, el empleo en general cae, pero hay mucho más recorte en los empleos que tenían las mujeres. ¿Por qué tenemos este recorte? Bueno, aquí tenemos dos fenómenos bien importantes. Uno, que las mujeres teníamos los trabajos más precarizados. La mayoría trabaja en el sector de servicios, la mayoría de las mujeres trabajan en sectores de asistencia y muchos otros también dependían de los cuidados de las mujeres, de los enfermos, y por eso dejaban sus trabajos, porque si de por sí ganaban menos, preferían dedicarse a los cuidados, sobre todo en épocas las más álgidas de la pandemia, porque pues de todos modos no estaban ganando lo mismo que la pareja y el costo de dejar el trabajo era menor. ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué las mujeres nos dedicamos más a trabajos de servicios de servicios y sobre todo de atención de cara a cara con el cliente? Pues viene de una idea que tenemos desde antes de qué carreras elegir y cuáles no. Empezamos a ponernos esas limitaciones y también empieza a haber una cierta discriminación hacia mujeres que están dedicadas a las carreras STEM, por ejemplo. O sea, no es tan fácil, afortunadamente ya no es exactamente lo mismo, pero mujeres ingenieras son pocas porque el gremio sigue siendo cerrado hacia las mujeres, porque sigue habiendo prejuicios, discriminación y sesgos.
o mujeres que hacen programación son un poco menos porque ya hay estos sesgos hacia ellas. Entonces, escogemos los trabajos que son peor pagados. Hay sesgos de parte de los empleadores para pagarle menos a las mujeres y además tenemos esta carga del piso pegajoso de tener que estar, ¿no? Cargando con los trabajos de cuidados y de casa. Si a esto le sumamos que nuestro desarrollo a veces no es tan rápido como el de los hombres porque tenemos esta carga, ¿no? De los pisos pegajosos y además de tener esta carga de no solo de los cuidados, sino que a veces no se nos considera igual por muchas cuestiones políticas internas y de las empresas o de las organizaciones. Entonces tenemos que el ejercicio de nuestros derechos económicos se vuelve mucho más pesado y mucho más difícil si tenemos ¿no? Y acabamos cayendo en precarización. Sí, claro, y además, bueno, hablamos de que esto es un arrastre histórico, que no es de ahorita, que se vino pues a ser más grande y más visible tal vez con la pandemia, ¿no? Porque como mencionabas, pues no era lo mismo, pero sí existían esas situaciones, solamente yo por ahí luego leía que decían, es que sí existía, nada más que con la pandemia se volvió el triple y entonces sí, ya fue como se dieron cuenta, como se visibilizó, pero ya existía. Entonces estamos hablando de arrastrar obstáculos desde hace mucho que con la pandemia se hicieron 300% más grande. Entonces pues es complicado, por supuesto. Muchas gracias, maestra Alejandra. Y bueno, para cerrar este segmento, Débora, me gustaría que tú también nos dieras tu perspectiva y tu análisis de en qué situación están los derechos económicos en México. ¿Qué tanto se respeta su ejercicio? Y pues por supuesto, en un contexto del que venimos, del que ya nos platicaba la maestra Alejandra de pandemia, pues ¿en qué situación están estos derechos? Ok, yo creo que es una situación muy complicada porque tenemos el tema todavía de la brecha salarial. Cuando hablamos de la brecha salarial, pues hablamos precisamente de una serie de sucesos que han obligado a las mujeres todavía más a estar al margen de un empoderamiento económico. Esta brecha se traduce pues precisamente como un tema de discriminación. Cuando hablamos de qué tan la situación actual de los derechos económicos de las mujeres, pues habría que empezar a evaluar que hay muchos estudios sobre esto, a evaluar la participación de las mujeres en la economía del país. Y luego hay otra también, las mujeres muchas veces tienen o están sujetas a empleos informales. Eso obliga a que las mujeres pues no tengan una seguridad social, no tengan incluso acceso a unas cuentas de crédito, acceso precisamente a servicios financieros. No existe también la oportunidad para muchas mujeres y traslada todavía el problema más cuando hablamos de que esas mujeres pues tampoco tienen acceso a servicios de salud también de calidad. Por eso cuando hablamos precisamente de los principios de los derechos humanos, pues se ve precisamente estos derechos económicos cuando se ven transgredidos, pues no nada más afecta el tema económico, también afecta el tema de salud, también afecta incluso el tema de vivienda y demás, ¿no? Entonces, sí sería, yo creo que importante que pudiéramos llevar a la reflexión entre las mujeres, entre más oportunidad tengan de participación en el sector formal de la economía de nuestro país, seguramente tendremos un país mucho más próspero, mucho más en situación de consolidar estos derechos y de hacer justicia a muchas mujeres que durante toda su vida han trabajado y no han tenido estas garantías que muchos otros las han tenido a lo largo de la historia de nuestro país. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias a las dos. Se nos ha terminado el tiempo del primer segmento. Voy a dejar hasta aquí la charla para que continuemos en el segundo segmento. Mientras ustedes que nos están viendo nos comparten sus comentarios. Ustedes saben de qué van los derechos económicos. ¿Tienen alguna situación que nos quieran compartir? Escríbanos, por favor, aquí en Diálogos Feministas. Ahorita regresamos.
Durante el proceso electoral 2020-2021, casi 1,000 personas sufrieron violencia política. 343 fueron mujeres, de las cuales 272 competían por un cargo de elección popular. El indicador de violencia política ETELEC 2021 también reportó que 15 mujeres políticas fueron asesinadas, de las cuales 7 eran aspirantes y candidatas. Estamos de regreso contigo en Diálogos Feministas. Es el penúltimo programa ya. Tienes que aprovechar todos los demás programas de este espacio que el PRD genera para ti como una herramienta que de verdad es muy útil. A veces exigimos, nos molestamos, nos violentan por todos lados, pero no conocemos nuestros derechos y entonces nos volvemos un poco o mucho vulnerables ante estas situaciones porque no conocemos y no exigimos. Yo por eso te invito a que aproveches estos espacios donde analizamos los temas de relevancia nacional para las mujeres, por supuesto, y sus posibles soluciones, marcos jurídicos, marcos internacionales que podrían serte de mucha utilidad ante cualquier situación. Así que participa, comparte, guarda estos programas por ahí, cuando tengas un tiempo los puedas o utilizar o compartir con alguien más que creas, que consideres que necesita esta información. Y bueno, pues vamos a continuar nuestro programa del día de hoy. Yo voy a pedirle a mis compañeras que, bueno, pues ya las tengo aquí, muchas gracias. Y si te parece bien, Débora, estás de este lado, ¿verdad? Vamos a comenzar contigo. ¿Qué obstáculos, además de los que ya empezábamos a comentar en el primer segmento, enfrentan las mujeres para gozar plenamente de sus derechos económicos? Sí conocemos y ya creo que la mayoría de las personas entendemos el contexto de la pandemia, por supuesto. Empezamos hablando, mencionamos algunos, pero ¿cuáles consideras desde tu punto de vista que son mayormente los que hay que atacar, los que hay que erradicar porque sean de los más recurrentes o por lo menos pues los más grandes obstáculos para las mujeres? Yo creo, Gaby, que el tema de las tareas domésticas es un problema, un obstáculo que las mujeres tenemos que saltar. Incluso por ahí hay una imagen que es muy gráfica y que además visualiza de manera excelente el tema de los obstáculos para poder ejercer nuestros derechos económicos. Y entonces aparece esta imagen como en una pista donde hay distintos corredores y pues está el corredor número 1 con traje y tiene pues un maletín en la mano, y está el corredor número 2 que pues está sin maletín pero pues está bastante arreglado, y está la corredora número 3 que es una mujer que está cargando a un bebé, pero que además está cargando una bolsa con víveres, con mandado, pero además intenta cargar su maletín, lo que podría presentarse como donde guardamos nuestra lab, donde guardamos nuestras libretas y donde podemos, que puedan ser nuestras herramientas para nuestro trabajo, ¿no? Bueno, pues todo eso, imagínense cargar todo eso en una pista donde otros pues solamente cargan con lo indispensable para poder hacer su trabajo. Entonces, esta imagen pues da visualmente una explicación muy precisa. Las mujeres siempre estamos al cuidado de alguien, siempre estamos cuidando o a nuestros hijos o a nuestros papás o a nuestros abuelas, abuelos o a alguien, siempre estamos al pendiente de alguien. A eso le sumamos las tareas domésticas y a eso le sumamos a lo mejor también nuestro contexto de que tenemos un trabajo en ese sentido, pues un trabajo informal o formal, pues de manera automática se vuelve un obstáculo para que nosotras podamos hacer pleno o gozar plenamente de nuestros derechos económicos. Yo creo que ese es uno de los obstáculos más visibles que vivimos todas y que pues intentamos de alguna manera cambiar estos roles. El tema, yo creo que de las nuevas masculinidades, pues tendría que ser una vía que tenemos que explorar, pero no nada más explorar, tenemos que implementar para que a través de un sistema educativo pueda crear en nuevas generaciones el tema de las tareas domésticas como una actividad
y una responsabilidad más que compartida, yo creo que una responsabilidad como personas, como humanos, y no nada más que recaiga en las mujeres como ha sucedido a lo largo de la historia. Y bien, pues yo creo que eso hará que podamos también cerrar más y acercarnos más a la meta para que podamos tener, insisto, un país más competitivo con mujeres que tengan el pleno goce de sus derechos económicos y seguramente tendremos entonces un país mucho más próspero. Así es, y bueno, ahorita que tocas este tema, yo estoy segura que allá a donde nos estás viendo, seguro te acordaste de algo y dijiste, sí, a mí me ha pasado. Y aunque usted no lo crea, hasta a las mujeres que ya estamos un poco o mucho sumergidas en el feminismo, que estamos avanzando, todavía nos pasa, sí señora, sí señor, todavía nos sucede que Sí, está, sí, claro. se los juro, de verdad, porque yo para venir de casa, pues hay que ver que si la escuela, que quién recoge a la criatura, y de repente te vuelves tan multitask que los hombres es, pues ya me fui a trabajar y ya me fui a trabajar, ¿no? Pero Pero nosotras no. además caemos en un error, Gaby, perdón Sí, 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 adelante. déjame caemos en un error porque entonces podemos decir, es la mujer maravilla, ¿no? La que hace todo al mismo tiempo y puede con todo. No, es que en realidad no tenemos opción. Entonces, yo creo insisto, viene mucho de un proceso de reeducarnos, mucho de un proceso de reconocer, no reconocemos y no nos reconocemos como mujeres, precisamente lo que tú dices, no, bueno, podemos hacer mil cosas, no es así. Tendremos que cambiar para que entonces podamos hacer y gozar de nuestros derechos en plenitud. Sí, y fíjate, tocaste algo también bien importante y yo creo que se vale, maestra Ale, también ahí esa autocrítica de también las mujeres a veces no soltamos, somos como un poco aprensivas con esas tareas porque nos cuesta trabajo, ¿no? Y de repente es, no, quítate, tú no sabes. Mejor yo lo hago porque lo hiciste mal, o sea, y de repente no soltamos esas situaciones porque también esa parte de somos las heroínas, somos las multitask, somos las mujeres maravilla, caemos de repente, ¿usted qué opina? A ver, allá en su casa le voy a poner esa tarea, ¿qué opinan de esto? Sí, de repente caemos en esa situación, yo estoy muy segura que en muchas de las ocasiones es porque nos vemos obligadas a hacerlo, porque la situación así nos orilla, pero también creo, y si ustedes están de acuerdo, que es una situación que nos orillaría tanto a mamá como a papá, hablando pues de una familia tradicional. También hablemos que vamos a entrar en una igualdad en cualquier tipo de familia, una familia homoparental, una familia tradicional, debe haber una corresponsabilidad de actividades. Entonces, ahí les voy a dejar como para tarea virtual que nos escriban ustedes qué opinan de eso. De repente somos como celosas de nuestra actividad que se nos ha encargado y se nos ha encomendado desde mucho tiempo atrás, porque no es que sea nuestra, ¿no? No es que sea nuestra y también desde ahí creo que hay que reeducarnos y de construir esas ideas, porque ¿a poco no? Cuando ya empezamos en una familia a cooperar todos, hasta el lenguaje tenemos que entenderlo y tenemos que construirlo, porque a mí como me choca, ¿no? Que me digan, ya te lavé los trastes, ya te lavé la ropa, ¿eh? Oh, no, hombre, gracias, no me lavaste la ropa. Colaboraste en una tarea de una casa donde todos y todas coexistimos, ¿no? Pero todavía hay cosas que deconstruir aún en la misma evolución. Y bueno, es un tema que de verdad nos vamos sumergiendo y nos vamos metiendo y yo sé que ustedes allá tienen su opinión. Así que échenmela en lo que yo me voy con la maestra Alejandra a preguntarle, porque también, maestra, tengo datos de la encuesta de la INDIRE, la encuesta nacional sobre las relaciones en los hogares que se emitió en 2021, la pueden buscar por ahí en internet, y dice que 3 de cada 10 mujeres de 15 años y más han vivido violencia económica a lo largo de su vida. O sea, entender la violencia económica desde muchas actitudes como contarte el dinero, exigirte que hagas milagros. ¿Se acuerdan de ese chiste de pagas el teléfono, la renta y la luz? Bueno, pues cosas como esas que de repente dan gracia, no son graciosas y son violencia, maestra Alejandra. Pero yo quisiera que usted nos detallara más a profundidad qué es la violencia económica. Bueno, antes de entrar en eso, quiero también agregar un punto. A veces las mujeres lo que hacemos es tomar responsabilidad porque finalmente pues es tu casa, son tus hijos, es tu, ¿no? Es tu entorno.
Y las parejas suelen tomar esta actitud de lo hago mal para que no me lo vuelvas a pedir. Y hay muchas cosas que ir deconstruyendo con eso y de estar generando esta corresponsabilidad, sobre todo generaciones más grandes que pues no están acostumbrados a eso. O sea, yo lo veo con señores mayores que pues no podrían vivir solos porque pues no saben hacer nada y siempre han estado a expensas de que alguien, ¿no?, se haga cargo de ellos. Y pues los jóvenes no están en esta misma situación, los jóvenes ya tienen otro chip. Y esto de tener otro chip también te lleva a entender la violencia de otra forma distinta, porque además justamente esta parte de la violencia dentro del trabajo, la violencia económica, es un espectro altísimo. No necesariamente te tienen que quitar todos tus medios de subsistencia, sino que, como bien dijiste, Gaby, que te cuenten el dinero y que ni por qué te gastaste en eso, cosas que tenemos normalizadas como que te revisen, ¿no? En qué gastas, los estados de cuenta, que no te dejen tener una cuenta propia, ¿no? Donde tú puedas disponer de tu dinero, eso es violencia económica. Y estas microagresiones, ¿no? Que son, ¿por qué compraste esto y por qué no compraste el otro? ¿Por qué te compraste esto? ¿Por qué estás gastando en cosas innecesarias para ti, pero cosas innecesarias para mí están bien? ¿No? Hay una revista muy famosa de chismes que se vende muchísimo en México y que siempre en la portada trae una mujer en bikini que no es completamente gratuito, ¿no? Porque pues no tiene mucho que ver con los chismes, pero platicando con uno de los editores de esta revista me contaba que la estrategia de ellos era poner a las mujeres en bikini en la revista justo para que los hombres no se enojaran con sus esposas por haberla comprado, por haber gastado 20 o 30 pesos de su presupuesto en vez de comida en esta revista. Al menos ya tenían, bueno, algo para ellos. Y a mí me pareció algo súper violento y me pareció algo muy triste en nuestra sociedad, porque no, la mujer no tiene esa capacidad de decisión sobre qué se gasta el dinero, porque al final el dinero no es suyo. Y inclusive si las mujeres deciden quedarse en su casa y atender solamente a su familia, al estar en esta sociedad que es vivir en familia o vivir en pareja, pues tú te encargas de ciertas cosas y él se encarga de otras, porque sin este trabajo de cuidados no podría subsistir solo. Una gran parte del éxito de los hombres que trabajan y que mantienen a sus familias viene de que no tienen que encargarse de quién lave la ropa o de quién atiende a los hijos o de quién les haga de comer. Y esta parte también cuenta. Si bien tenemos históricamente este menosprecio o que no estamos tomando en cuenta el valor económico de realizar trabajos de cuidado, sí tendríamos que verlo como una parte realmente importante de lo que maneja y lo que da el motor de nuestra economía. Sí, por supuesto. Y yo creo que lo que dices, ¿no? De la parte de, bueno, del éxito de una persona, pues depende del apoyo de la otra. Y en este caso, pues estamos refiriéndonos de un hombre, pues depende totalmente del apoyo de una mujer. Y exactamente, de repente tenemos ahí las respuestas, pero no las normalizamos como normalizamos las otras. Qué tan padre también sería que el éxito de una mujer tuviera que ver con el apoyo de su pareja, ¿no? Del sexo que fuera. Entenderlo así como una correlación, esa retroalimentación de apoyo, de trabajo en equipo, que sí permita que ambas partes se desarrollen tanto profesional, personal, emocional y económicamente, porque de repente pues las mujeres, aún y con mucho obstáculo, desde casa, señoras, ustedes no me dejan mentir, generamos economía también, porque no vemos obstáculos. No puedo salir, tengo que cuidar a los niños, pues de tal a tal que están en la escuela me pongo a vender cremitas, me pongo a vender lo que sea, pero también nos volvemos generadoras de economía en nuestra casa. Entonces, imagínense el potencial tan grande que tenemos las mujeres y que de pronto, pues si tuviera el apoyo de la pareja, de la persona con la que vives, pues sería todavía más grande y hasta más sería la economía mayor en una familia, por supuesto. Entonces,
hay obstáculos, pero hay que notar también la importancia de esa fortaleza y de ese ímpetu que las mujeres le ponemos todos los días, aún estando en nuestra casa. Entonces, imagínense qué sería si tuviéramos el camino libre, con esa imagen que nos platicaste, Débora, que también tuviéramos lo mismo, la misma equidad y no solo la igualdad, ¿no? Porque me hiciste acordar de un meme que por ahí yo creo que ustedes han visto de esa carrera, o de alguien que está trepado viendo un árbol. Voy a pedirle a producción ahí por ahí que lo inserte, y dices, pues les puse un banquito del mismo tamaño a los dos, pero uno se alcanza a ver y el otro no, porque no tienen situaciones de equilibrio, tienen lo mismo, pero no hay equidad. Entonces, sin una no existe la otra. Yo creo que eso también es muy importante de entender. Las mujeres no nada más necesitamos que haya trabajos y ya, necesitamos el mismo equilibrio en las condiciones para poder desarrollarlo, por supuesto, porque si no, de nada nos va a servir que ahí estén las plazas, que haya el 50 de paridad en las legislaturas, no nos va a servir si no hay situaciones de equidad. Y ahora quiero preguntarte, Débora, sobre otro dato que también tengo aquí, de la misma encuesta nacional sobre las relaciones en los hogares. Nos revela, fíjense, que de un total de mujeres que han tenido un trabajo, un 27.9% ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida laboral. 18.1% experimentó discriminación laboral, mientras que un 14.4% vivió situaciones de violencia sexual. 12.2% recibió violencia psicológica y un 1.9% vivió violencia física. Débora, yo quisiera preguntarte ahora en esta parte, pues también laboral, que es importante porque es una fuente de donde generamos también economía propia a las mujeres, pues cómo afecta esta violencia de género en el ámbito laboral el ejercicio de nuestros derechos económicos. Pues yo creo que afecta sobre todo en el desarrollo de nuestra propia profesión, en el desarrollo de nuestra propia actividad. Desgraciadamente existe esta discriminación, desgraciadamente existe también el tema de la brecha salarial, y estos datos y estas cifras que tú das, pues son el reflejo de la realidad de muchas mujeres que quizás han vivido esta violencia de género en el anonimato, han vivido esta violencia de género desde la soledad, porque muchas veces no encontramos una red de apoyo que permita denunciar, que permita señalar los abusos por los que somos o pasamos en nuestra vida laboral. Esto, insisto, tampoco tiene que ver con una posición, en una posición de estatus, no sé si me explico, o sea, no, le puede pasar esto a la que es diputada y le puede pasar esto a la mujer que es obrera, o sea, no tiene que ver con una posición o no tiene que ver con el tema de un título profesional, tiene que ver, desgraciadamente, con lo que vivimos las mujeres en el tema de la violencia de género. Yo quiero hacer ahí también un paréntesis porque creo que es importante que podamos nosotras señalar desde este espacio que las mujeres debemos acompañarnos, debemos de creernos y debemos de ser sororas, que muchas veces esta palabra de la sororidad la traemos a estos espacios y la decimos también afuera, fuerte y claro, porque es la forma en la que las mujeres pueden denunciar, es la forma en la que unidas, juntas y fuertes podemos levantar la voz y no sentirnos con miedo, porque las mujeres que sufren o hemos sufrido algún tipo de violencia, pues sentimos mucho temor y no lo decimos quizás en el momento, pero sí lo podemos expresar con algunas acciones, y creo que es ahí donde más mujeres que están a nuestro alrededor deberíamos de estar atentas y acompañar. Siempre hay que creernos, siempre cuando alguien nos diga me está acosando mi jefe o estoy siendo víctima de acoso, de exceso de trabajo para presionarme y dejar mi empleo, cuando no me dan seguridad social y trabajo las mismas horas que otro compañero, sí hay que creernos y hay que abrazarnos y hay que hacer un movimiento de acción que permita señalar
¿Qué es lo que nos obliga a seguir ahí? El miedo, pero más allá del miedo también la necesidad, porque imagínate en qué situación nos ponemos cuando yo me decido a denunciar, pero está en riesgo mi trabajo y ese es el sustento de mi familia, porque probablemente sea una mujer separada, una mujer divorciada, y pues eso implica, quedarme sin trabajo implica pues mis hijos, ¿no? Llevarme entre este caminar a mis hijos. Entonces, yo creo que desgraciadamente debería de existir mecanismos que permitan acompañar a las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género en el ámbito laboral, pero que estos mecanismos sean eficientes y eficaces para atenderlo y que las mujeres podamos saber sobre todo esas estancias que nos dan orientación, esas estancias que nos acompañan en los procesos de denuncia. Y dos, no pasar esos procesos de denuncia solas. Y si no llegamos al proceso de denuncia, tampoco dejarnos solas, sí acompañarnos de más mujeres que puedan ser nuestra red de apoyo. Eso hace la diferencia. Muy importante ese tema que tocaste y que yo estoy segura nos da para un análisis todavía más profundo porque justamente, ¿no? O sea, imagínate atravesar por un divorcio, el acceso a la justicia, y lo hablábamos en otros programas, lamentablemente no es económico, no es barato, como puedes tal vez acceder a una defensoría, una asesoría legal gratuita, pues hablábamos con la otra parte, ¿no? Las partes de las abogadas y los abogados que dicen, pues sí, mi asesoría es gratuita, soy de la defensoría, pero llevo como 100 carpetas, o sea, no se dan abasto y por lo mismo pues no se da el acompañamiento necesario ni oportuno. En fin, es un sinnúmero de obstáculos también que pasan a afectar a las mujeres en la parte laboral, en la parte personal, en la parte emocional, porque imagínense estar con la zozobra de si me corren en el trabajo porque tuve que ir a una audiencia, porque no tengo el apoyo y ahora yo sola tengo que llevar a los hijos a la escuela y hacerme cargo. Híjole, es una cuestión muy lamentable que se tiene que atender de manera integral, pero ya. Y bueno, antes de pasar a... me parece si ya es el último momento que tenemos, maestra Alejandra, de este segundo segmento. Me gustaría que también tocáramos la parte de cómo se manifiesta la violencia económica en las mujeres jóvenes, en general, en lo particular, y sobre todo, si me permites, una particularidad en las mujeres de la diversidad sexual, que pues también hablamos ahí de una doble discriminación. Pues aquí es importante retomar el concepto de la interseccionalidad. Todos todos podemos ser discriminados por ciertas cosas, por distintas cosas, pero también tenemos privilegios en otras. Cuando eres una mujer de la diversidad sexual, ¿no? O una mujer trans, obviamente tu interseccionalidad te pone en otro lugar donde la discriminación hacia ti es mucho más fuerte. No es lo mismo ser ¿no? una mujer blanca dentro ¿no? de lo heteronormativo que ser una mujer afromexicana o ser una mujer indígena o ser una mujer indígena y además de la diversidad sexual. Aquí las cosas se van agravando, se van empeorando o también tienes distintos privilegios. ¿Qué pasa cuando tienes con las mujeres más jóvenes? Las oportunidades son menores. En general, acceder a un trabajo siendo una persona joven, pues sí es un trabajo con menor remuneración, porque se entiende que tienes menos experiencia. Conforme vas adquiriendo experiencia, pues vas teniendo un mayor crecimiento. Pero con las mujeres es distinto porque las mujeres entran a la par que los hombres ganando los mismos sueldos, pero en los ambientes de trabajo ya no les dan estas facilidades para ir subiendo en puestos, porque a veces se embarazan, se salen, ¿no? Tienen este espacio de 2 años o de 3 años en el que no tienen un trabajo o están trabajando, pero como tienen que dedicarse a cuidar a su criatura, pues ya no tienen el mismo tiempo para dedicarle al trabajo, entonces los hombres empiezan a crecer y también, incluso cuando no pasan a través de eso, no deciden entrarle a la maternidad, pues
en la mente, ¿no? En el imaginario colectivo, las mujeres pues nacemos para eso, entonces si no está ahorita, pues lo va a hacer eventualmente, entonces ¿para qué le invierto? Y entonces las mujeres jóvenes se van quedando escalones abajo, ¿no? La misma imagen que ponía Débora, ¿no? Pueden ir escalando con su maletín cuando tú vas cargando y además te van subiendo además más responsabilidades al hombro. Eso pues te va haciendo aparentemente un arranque igual, conforme vas avanzando se vuelve progresiva la carga que vas trayendo. Es bien importante que primero estemos conscientes de los sesgos como empleadores, como sociedad civil, que existen hacia las mujeres de la diversidad, las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas, las mujeres que no tienen además una corporalidad hegemónica, siempre van cargando más cosas en el hombro y van dificultando más su experiencia y tenemos que estar conscientes que cuando no tienes cargando eso, tú tienes el privilegio y tienes que apoyar a las que no lo tienen, hombres y mujeres. Y que tienes que estar consciente de que tus sesgos pueden estarla afectando y hacer todo lo que está en tus manos para que no sea así. Muchas gracias, maestra Alejandra. Y sí, considero y concuerdo que hay que quitar también ese estigma. Leíamos y en algún programa que justo hablábamos de este tema nos decían, bueno, es que yo estudié puricultura y pues mi pasión es trabajar con niños, pero cuando llego a pedir trabajo a un jardín de niños, ven mi aspecto y me dicen definitivamente no. Y llego, o sea, yo es lo que estudié, es lo que me gusta, pero mi orientación sexual me impide tener el acceso a un trabajo y me tengo que limitar a pues a dar asesorías, tal vez hacer videos en internet, y entonces el estigma social también se vuelve un obstáculo para las mujeres que además de ser jóvenes pertenecen a la comunidad LGBT y que definitivamente les obstruye ejercer su derecho a un empleo digno y que por ende les traería ejercer su derecho a una economía saludable. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué no nos comparten también sus experiencias, nos comparten sus comentarios al respecto? Se nos terminó ya el tiempo de este segundo segmento, pero yo les voy a pedir que no se vayan porque todavía nos falta uno, así que quédense donde están, compartan y comenten este programa. Otras formas de violencia política que vivieron las mujeres en las campañas electorales de las pasadas elecciones en 2021 fueron amenazas, actos de intimidación, agresiones físicas o verbales en contra de su dignidad y ataques contra colaboradores y familiares. Llegamos ya a la parte final de tu programa Diálogos Feministas. Por favor, comparte y comenta este programa. Aprovecha este espacio de diálogo, de análisis y de debate sobre temas que son de suma importancia para las mujeres y, por supuesto, para la ciudadanía en general, porque cuando las mujeres avanzamos, también los hombres están bien y toda la sociedad avanza en conjunto. Así que compártelo, por favor, participa, comenta con estos programas y estos espacios. Y bueno, pues llegamos ya, nos estamos acercando a la recta final. Débora, me gustaría, antes de irnos a las conclusiones, pues hacerte también una pregunta. Para ejercer libremente los derechos económicos en la Ciudad de México, diversos grupos de mujeres han conformado un movimiento llamado Protesta Feminista en contra de la violencia económica. Esto, bueno, pues en torno a una economía feminista sororaria y de autogestión, tanto para la producción como para la venta. ¿Qué opinas de esta alternativa económica de las mujeres, esta alternativa de economía feminista que, como yo lo decía en segmentos anteriores, pues no nos quedamos quietas? La verdad es que una característica de las mujeres que a mí en lo particular de verdad me llena así como no sé cómo describirlo, es que no nos quedamos quietas. O sea, ese ímpetu que le ponemos, y acciones como esta de este colectivo pues nos propone otra opción. Yo quisiera que nos hables de esta alternativa y de qué opinas. Bueno, yo creo que es una alternativa que sin duda tendría que ser replicada en todo el país. Creo que las mujeres tenemos una dificultad que no es culpa nuestra. Vaya, yo creo que es incluso resultado de la propia historia de las mujeres, ¿no? De los roles, de cómo nos conformamos como sociedad. Las mujeres tenemos un problema porque no nos sabemos organizar.
porque difícilmente hemos estado en las esferas públicas. Entonces, cuando has estado siempre en la esfera privada, pues estás solamente al cuidado, a las tareas domésticas, y etcétera, etcétera, como seguramente han estado o estuvieron nuestras abuelas, ¿no? De la gran mayoría, no digo todas, la gran mayoría, yo creo que así fue. Entonces, cuando sales o las mujeres empiezan a participar en la esfera pública, pues nos encontramos con grandes retos como es este de saber organizarnos. Una vez que las mujeres logramos hacer este match, cuando logramos caminar en un solo objetivo, cuando nos organizamos, pues surgen resultados como este, como el que nos estás compartiendo. Y son resultados que son muy alentadores, que son resultados tangibles, que incluso yo podría decir que el resultado se puede traducir más allá de un tema económico. Yo creo que lo podemos traducir en que muchas mujeres, quizás de las que participan en estas actividades, en estas colectivas, salieron de procesos violentos y evitamos, quizás ellas, este tipo de organizaciones han evitado que exista un feminicidio más que contar. Porque las mujeres desafortunadamente están en un círculo de violencia. A eso le sumamos que este círculo de violencia le impide participar en la actividad económica, pues es muy violento esto y se traduce muchas veces en un feminicidio. Entonces, imagínate lo potente que es esto, que además de abonar a que las mujeres puedan salir de una situación complicada económica, de la pobreza, que se visibilicen, que participen económicamente, que tengan sus propios ingresos, pero que además a eso le sumamos la gran trascendencia de que algunas de ellas hayan salido de un círculo de violencia, pues yo creo que es más que aplaudible, es de reconocerse, es de ponerles una medalla a todas ellas. Esto tendría que hacerlo, yo creo que el Estado tendría que generar condiciones para que las mujeres puedan participar en la economía del país de manera digna. Insisto, seríamos un país mucho más productivo. Eh, pero nos deja una vez más esta tarea a las mujeres para que nos organicemos, para que podamos tener nuestros propios ingresos y para que podamos participar económicamente. A las mujeres, ¿tú quieres hacerlo? ¿Sí me explico? Pero creo que tendría que existir una política pública que le permita a las mujeres hacer este tipo de actividades con todo el reconocimiento, pero además de todo el reconocimiento, con toda una planeación, con todo un ejercicio que se visibilice más allá de un tema colectivo o de un tema de colectiva, sino que sea tangible en un tema de derechos económicos. Sí, claro, y por qué no sea la asesoría económica, volver a hacer pymes, darle el impulso, hacer, como bien dices, una estructura más fuerte que permita a las mujeres, por supuesto, participar en este tipo de iniciativas con mayor seguridad, incluso económica, y con mayor facilidad de cualquier índole de asesoría jurídica, económica, de cualquier tipo. Yo creo que tienes mucha razón en ese sentido y habría que abonar porque así sea. Y bueno, aparte de esto, maestra Alejandra, a mí me gustaría preguntarte qué otras alternativas, qué otras políticas públicas tú considerarías importantes para que las mujeres podamos tener ese acceso al goce pleno de nuestros derechos económicos sin violencia y sin discriminación. Pues yo creo que la principal es aprobar una ley del sistema de cuidados que nos apoye para sobreponernos a esta carga enorme que viene siendo el piso pegajoso, que vienen siendo las tareas de cuidados, que el Estado sirva como soporte para todas, no solamente las que tenemos este privilegio de tener una red de apoyo, ampliar el número de guarderías, ampliar el horario de guarderías, que también eso es otra cosa que no se vuelve compatible. O sea, uno trabaja hasta las 7, las escuelas terminan a las 2 y que haces todo ese tiempo en el que no, pues los niños se pueden quedar solos, que te sales es de medio tiempo. O sea, que el Estado realmente regule todo eso, que te pueda generar un ambiente mucho más propicio para seguir ejerciendo tu carrera. Transporte que sea más
más ad hoc para las mujeres, ¿no? Se entiende también que los hombres van de la casa al trabajo y viceversa, con alguna paradita ahí para ir al gimnasio o ir a un bar o lo que sea, pero las mujeres tenemos que hacer muchísimas más cosas, o al menos nos han puesto la carga de hacer muchas más cosas, y el movimiento es en estrella. Vas, vienes, vuelves a ir, regresas, tienes que ir por los niños, regresas a la casa, vas a la tintorería, al súper, ¿no? Hacer estos trayectos mucho más amables, más seguros, que además es una carga adicional, que tenemos que tener la seguridad, ¿no? Seguridad pública suficiente para poder hacer las cosas que queremos hacer, ¿no? No solamente las que nos tocan. Y otra más que es de gran importancia es revisar estas leyes que vayan eliminando las brechas salariales. Una cosa muy importante para poder al menos ir disminuyendo la brecha salarial es hacer públicas los salarios. En la función pública, bueno, en el Estado sí se hacen públicos los puestos, pero no sabes si están haciendo el mismo trabajo por el mismo pago. Hay muchas veces que hay discriminaciones sutiles y muy absurdas, como, bueno, a él le doy la plaza más alta porque tiene familia y a la mujer no, porque tiene familia. Entonces, justamente es porque pues su esposo trabaja o tiene un esposo para empezar, ¿no? Ese tipo de discriminaciones sutiles existen y si no las visibilizamos y no las transparentamos, pues entonces tampoco podemos exigir nuestros derechos. Si sé que mi compañero está trabajando, haciendo lo mismo que yo, la misma carga, pues como dice la Constitución, a igual trabajo, igual salario. Pero si no lo sabemos, si no tenemos pruebas de que eso no está sucediendo, si no es transparente, entonces no lo podemos exigir. Exigir esto para las empresas, exigir esto para los funcionarios públicos, exigir esto en las organizaciones, pues nos hace tener más herramientas para poder tomar de estas decisiones. Entonces, yo me iría por eso, generar un sistema de cuidados, mejorar el transporte, mejorar la seguridad, ¿no? Las garantías para las mujeres. Y por último, hablar de esta brecha salarial con toda la transparencia que requiere, porque no es lo mismo decir, es que yo siento que él gana más que tener las pruebas, ¿no? Y realmente poder exigir ese derecho. Correcto, te agradezco mucho, maestra Alejandra. Se nos ha terminado el tiempo, por lo que me resta solamente pedirles a las dos que me regalen sus conclusiones para el programa del día de hoy. Sé que hay muchos temas que necesitan más profundidad, más análisis. Por supuesto, para ello son estos espacios y programa con programa tratamos de irlos desmenuzando, pero por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Así que, Débora, te voy a pedir que nos regales tus conclusiones, algún último comentario que quieras agregar para el día de hoy. Yo quiero contarles una anécdota muy rápido. En alguna capacitación, creo que era en Guerrero, y entonces estábamos hablando precisamente de este tema, de cómo las mujeres en búsqueda de ese empoderamiento económico, pues han intentado hacer muchas acciones que les permita organizarse. Y entonces una compañera levantó y dijo, es que no estamos entendiendo de qué se trata, compañeras. Y todas nos quedamos calladas y escuchándolas. Y ella dijo, las mujeres sufrimos por dos cosas. Una por amor y la otra por dinero. Pero si tenemos dinero, seguramente todo lo demás lo resolveremos. Porque yo puedo estar llorando, pero puedo darle de comer a mis hijos. Y puedo estar llorando, pero puedo ir y comprarme una bolsa. Y puedo estar llorando. ¿Sí me explico? O sea, las mujeres hemos entendido que ejercer nuestros derechos económicos en plenitud nos puede garantizar, insisto, no nada más salir de un círculo de violencia, nos puede garantizar el empoderamiento y nos puede atrever a hacer muchas cosas más. Participar en la esfera pública, participar en la esfera política, ser actoras de la economía de este país y lo estamos asumiendo y lo estamos entendiendo cada vez más.
Entonces yo creo que nos queda seguir compartiendo información, yo creo que nos queda seguir exigiendo políticas públicas con perspectiva de género, nos queda seguir exigiendo una reducción, un alto, un hasta aquí de esa brecha salarial, porque, insisto, podemos hacer el mismo trabajo, pero además podemos hacer más trabajo y nos siguen pagando igual. ¿Sí me explico? O sea, no, yo estoy haciendo más trabajo, yo merezco que me pagues mucho más, ¿no? En fin, yo creo que hay muchas cosas por dejarlo, pero pues yo agradezco mucho la oportunidad que me dan en este espacio de platicar y de la libertad que nos dan para expresar estas ideas, estos conceptos. Y pues yo abrazo con mucho cariño a todas mis compañeras, a ti, Gaby, y a todas las que están en el estudio, pero también a todas mis compañeras que nos escuchan en los estados y que sin duda sin ellas, nosotras seríamos nada. Las abrazo con mucho cariño y espero volvernos a encontrar en este espacio. Muchas gracias a ti, Débora, y bueno, pues esa reflexión hay que tomarla, hay que compartirla. ¿Ustedes qué opinan de esta reflexión que nos ha compartido Débora? Y bueno, pues maestra Alejandra, también me gustaría escuchar tus conclusiones, algo que quieras agregar para cerrar con el programa del día de hoy. Para mí siempre va a ser un gusto discutir estas cosas porque entre más lo hablemos, entre más le pongamos atención, más pronto vamos a encontrar una solución. Cada vez aguantamos menos, cada vez hablamos más, cada vez nos levantamos más y a pesar de encontrar todas las resistencias del mundo, aquí estamos y seguimos avanzando. Hay que hacer todo lo posible para avanzar lo más rápido, para ir lo más lejos y para que pues, las siguientes generaciones ya no tengan que estar discutiendo estos temas. Y digo, para mí es un gusto siempre conocer gente muy valiosa, como Débora, que es la primera ocasión que me toca compartir con ella. Y siempre el público es que se informe, que debata, que hable de esto y que se acuerde también que exigir tus derechos laborales, exigir tus derechos económicos, es lo que te da esa libertad para poder hacer lo que tú quieras, para realmente desarrollarte como mujer y tener garantizados tus derechos económicos y tener garantizado tu espacio para trabajar es lo que va a construir autoestima y el autoestima es lo que te da esa fortaleza para no dejarte humillar, no dejarte golpear, no dejarte agredir ir en contra de ese problema enorme que tenemos de violencia en contra de las mujeres, que es pues la demanda más fuerte de esta cuarta ola del feminismo. Realmente construir esta seguridad y esta autoestima en nosotras nos hace tener más fuerza para ejercer nuestros derechos. Ay, Gaby, Muchas gracias. Creo que Sí, se es que movió un poco. se movió un poquito. No te preocupes, maestra Alejandra, te agradezco muchísimo, de verdad, esto que nos compartes, el tiempo que nos has regalado el día de hoy, al igual que le agradezco a nuestra compañera Débora. De verdad ha sido un placer tenerlas a las dos en este programa. Espero que podamos seguir, como dices, platicando, porque entre más lo platiquemos, más lo visibilicemos, pues más vamos a tener oportunidades de analizar para atender y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Muchas gracias, maestra Alejandra. Muchísimas gracias también a nuestra compañera Débora. Gracias a ustedes que comparten y que comentan este programa. Gracias por acompañarnos. Los veo y las veo en el próximo programa de Diálogos Feministas, nuestro cierre ya de temporada, nuestro último programa de esta etapa de Diálogos Feministas. Gracias por acompañarnos a lo largo de estos programas. No se pueden perder el último, así que yo los espero en el próximo programa.